Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos que esta sesión nos acompañen de nueva cuenta y les damos la bienvenida a nombre del Centro Continental del Saber Educativo México-Perú, el Colectivo Pedagógico Comunal de la Náhuac y el Grupo Renacer, Red Nacional de Capacitadores en Educación. Para comenzar, vamos a dar la bienvenida a una gran maestra comprometida y sobre todo un buen ser humano. Recibimos a la maestra Claudia Julieta Villagrán Camacho, quien va a comenzar esta sesión. Les agradeceríamos a los presentes si fueran tan amables de encender su cámara y apagar sus micrófonos, por favor. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Me permito compartir pantalla. Ahí está. Pues hoy iniciamos con esta primera sesión de Consejo Técnico a hablar de un tema de que viene ya en esta sesión, en esta primera sesión de esta nueva Escuela Mexicana para nuestro Consejo Técnico, hablar de comunidades de aprendizaje. Hablar de comunidades de aprendizaje es hablar de colaboración, de diálogo, de confianza, de reconocer que nadie aprende solo, que el conocimiento se construye, que el conocimiento se transforma a partir de la interacción con los otros. Y pues de eso vamos a hablar en esta sesión. Vamos a aprender en colaboración, vamos a aprender de todos ustedes, vamos a hacer ese tejido vivo de nuestras comunidades de aprendizaje y pues estamos haciendo comunidad ahorita que estamos conectados a través de esta red, a través de Zoom, a través de Facebook, a través de YouTube. Quienes nos siguen a través de YouTube, pues bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes. Vamos a iniciar con este espacio para dialogar con apertura y respeto, para intercambiar estas ideas y experiencias. Y pues no lo sabemos todo, todos aprendemos de todos. Vamos a dar inicio con esta presentación sobre las comunidades de aprendizaje, transformación educativa a través del diálogo. Y ya lo veníamos viendo desde antes, estas comunidades de aprendizaje que es una propuesta que se basa en la dialogicidad que ya nos vienen hablando desde el ciclo escolar pasado de las comunidades de aprendizaje, de cómo vamos a hacer comunidad de aprendizaje en nuestras escuelas, de cómo vamos a partir de ese diálogo entre los compañeros y las compañeras, cómo vamos a trabajar en este ciclo escolar. Es algo nuevo, es una propuesta diferente a lo que ya veníamos trabajando, pero vamos a ver cómo un poquito de historia, cómo y de dónde surge estas comunidades de aprendizaje, los orígenes, los antecedentes de las comunidades de aprendizaje. Y pues estas comunidades de aprendizaje nacen por allá de 1978, nacen en viene de la Escuela de Personas Adultas en la Verneda Sant Martí en Barcelona, nacen en España. Es una manera, nace como una necesidad de fomentar un ambiente de diálogo que motiva a los educandos a valorar la inteligencia cultural de todos. Ya para 1980, para los años 80 surge la educación popular en zonas no privilegiadas, basándose en teorías inclusivas y dialógicas que buscan transformar la educación y generar un aprendizaje colectivo. En la actualidad,
las comunidades de aprendizaje se consolidan como un modelo educativo que aboga por la participación activa y el aprendizaje colectivo, promoviendo la igualdad y la inclusión. Perdón. Y pues es así como surgen estas comunidades de aprendizaje y que ustedes van a decir, ya vimos en la fase intensiva, para que no lo veamos como que es algo dividido. Ya lo vimos en la fase intensiva y platicábamos de la educación bancaria, un enfoque vertical, y es lo que nosotros veníamos haciendo. Quienes se acuerdan de los consejos técnicos escolares de hace ya algún tiempo, la información nos llegaba de manera vertical, nos llegaba de arriba hacia abajo. Era como lo decía Paulo Freire, éramos meros depósitos donde se nos iban pasando los conocimientos. Y pues en esta propuesta que también nos habla Paulo Freire en el libro de la Pedagogía del Oprimido, nos habla de este diálogo liberador, de un enfoque meramente horizontal, ya no vertical, de ese enfoque que lo vamos a realizar a través del aprendizaje con los otros, a través de esa relación que vamos a tener con el otro, y ya no vamos ya no va a ser desde esa verticalidad, vamos a hacerlo de manera horizontal, hacer ese diálogo que ya nosotros podamos en colectivo problematizar, detectar lo que nos aqueja como comunidad educativa, lo que aqueja a nuestros estudiantes, a las familias, a nuestra comunidad, y de ahí partir para buscar soluciones, pero no una solución que dé el director, no una solución que venga del supervisor, no una solución que venga de arriba, sino una solución que nazca de nuestra comunidad de aprendizaje, que nazca de las maestras, de los maestros, que sean las propuestas de ellos para implementarse en los centros escolares. Eso es lo que nos propone Paulo Freire, pero que también lo vamos a encontrar en la comunalidad, en Jaime Martínez Luna, cuando nos habla de la comunalidad y autonomía en la educación. En su libro de este autor, Jaime Martínez Luna, en su libro A eso que llaman comunalidad, él ya también nos viene hablando de este aprendizaje a través del otro, de esta comunalidad, que ya él no nos habla de comunidades de aprendizaje, él nos habla de comunalidad y autonomía en la educación. Él nos habla y nos recuerda que la comunalidad no es solo un concepto abstracto, sino que se vive día a día a través de la autodeterminación, a través de la organización política basada en el consenso, a través de la responsabilidad colectiva. Pero, ¿qué es la comunalidad como autodeterminación? La comunalidad como autodeterminación la vamos a ver cuando entre docentes decidimos en consejo técnico las estrategias que vamos a implementar. Ahorita que estamos, ya nos llevamos tareas en la fase intensiva para realizar nuestro diagnóstico, para realizar esa lectura de la realidad. Ahorita en la primera sesión es momento de concentrar esa información, de ver si se cumplieron los objetivos, qué actividades realizamos, qué nos falta por realizar, y ver qué estrategias vamos a implementar de aquí para el siguiente periodo, para el siguiente consejo técnico, qué metas nos vamos a proponer. ¿Qué es qué mirada le echamos, qué primer ojo le dimos a este grupo de niños que recibimos, cómo los vimos? Y aquí no cuenta nada más la mirada del docente, cuenta la mirada de el personal de apoyo, la mirada de las personas especialistas que tenemos, cuentan los puntos de vista de cada uno, y por eso es que vamos a hacer estas comunidades de aprendizaje. La organización política basada en el consenso, de que quien también nos habla Jaime Martínez Luna, y esta organización, pues la vamos a ver ahorita que se llega
Día de Muertos, que vamos a ponernos en consenso, vamos a llevar al consenso, al colectivo, y nos vamos a poner de acuerdo qué actividades podemos realizar, cómo lo hemos realizado otros ciclos, qué es lo que proponen, algo diferente para que participen las familias. Justo en la fase intensiva hablábamos de las certezas. ¿Qué certezas tenemos sobre este tipo de actividades y qué podemos hacer para romper, para acabar con esas certezas que mencionamos ya, que teníamos de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestros compañeros? Este es el momento que vamos a llevarlo a esta organización política basada en el consenso, porque se va a llevar a todo el colectivo. Y pues el otro es responsabilidad colectiva en la educación. Todos somos responsables y aquí todos asumimos esa responsabilidad. Los padres, las madres de familia, los docentes, todos tenemos una parte importante y todos podemos apoyar en este proceso. Todos pueden aportar ese granito de arena en su participación cuando realizamos actividades. Yo les comentaba el Día de Muertos que se viene, a lo mejor unos padres de familia van a llevar la comida, a lo mejor otros van a ir a decorar, a lo mejor ustedes saben quizás entre el personal qué habilidades tiene cada uno y en qué puede apoyar cada uno. Esta es la responsabilidad colectiva en la educación, la que debemos de asumir todas y todos en esta parte. Padres de familia, comunidad, docentes, personal de apoyo y todos somos responsables. Y pues es aquí como se conjuga esta propuesta de Paulo Freire y la comunalidad de Jaime Martínez Luna, en donde a través de Paulo Freire nos dice que vamos a dialogar y a escuchar, pero también vamos a tomar en cuenta esta parte de comunalidad, de hacer comunidad con lo que propone Jaime Martínez Luna, en donde vamos a decidir juntos, vamos a actuar en consenso y compartimos esas responsabilidades. No es que el niño ya es de la compañera, no es que es tu salón, somos una colectividad, somos un colectivo, somos un grupo, somos una comunidad de aprendizaje. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta, eso es lo que nos invita a esta nueva escuela mexicana y por eso es que luego decimos, es humana. Sí es humana porque justamente nos hace tocar esa parte de nosotros en donde vamos a hacer ese equipo de trabajo, ese, ese equipo, esa comunidad de aprendizaje. Y pues esto no se puede llevar a cabo sin también cambiar esas figuras que tenemos en nuestras escuelas, las funciones directivas y las funciones de supervisión. ¿Cómo van a cambiar esas figuras directivas y esa figura de supervisión en esto que llamamos comunidades de aprendizaje? Ellos forman una parte muy importante en nuestras escuelas. Los roles que teníamos tradicionales de dirección y de supervisión, en donde eran meramente verticales, eran como lo planteaba Paulo Freire, eran el depósito, eran jerárquicos, eran controladores. Y ahora viene el reto de convertirse en esas funciones de acompañamiento, de mediación, de facilitación de aprendizajes en el colectivo, de ser esa figura que te acompaña, ya no ser esa figura que te vigila o que te manda, sino de tejer esas relaciones, de fortalecer la participación y de crear justamente estos espacios donde todas las voces cuenten, donde todas las voces sean escuchados, donde sean escuchadas las voces de los docentes, sean escuchados las voces de nuestros directivos, pero que también puedan tomar decisiones los docentes porque son parte del contexto en los que se desenvuelve. No podemos venir figura de supervisión a poner pues cierta norma o acciones que quizás no tienen que ver con el contexto de nuestras escuelas.
La directora ahora le toca organizar las asambleas de planificación de proyecto en el aula, de acompañar de la mano a sus docentes, de no ser esa autoridad que impone, sino de ser esa mediadora que acompaña, que guía y que escucha. La supervisora, pues sí, visitar el aula, pero ahora para observar esas estrategias, para dialogar con los docentes, para ser esa compañera más, esa aliada que podemos tener en el aula que puede proponer algunos ajustes ofreciendo esa retroalimentación constructiva. Vamos a hacer esos círculos de reflexiones en donde juntos podemos encontrar soluciones a una problemática o a una situación que se presente. Vamos a hacer ese cambio de paradigma de pasar de controlar, de ser la controladora de resultados a, a ser una aliada del aprendizaje. Esa es la tarea y la función que tenemos las figuras directivas y las funciones de supervisión. No es tarea fácil porque ya es algo que ya veníamos realizando por mucho tiempo, pero es momento de empezar. Y como ya viene cambiando esta parte de las funciones directivas y de supervisión, ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Pues nos faltaría estas características. ¿Qué características del Consejo Técnico Escolar como comunidad de aprendizaje deben de tener? ¿Qué características debe de tener esos consejos técnicos? Y pues vamos a tener, los documentos nos dicen que vamos a brindar ese espacio de diálogo y de reflexión. Vamos a crear ese espacio de confianza, ese espacio donde todas y todos nos escuchemos, donde todas y todos participemos, que no se trata de decir, ay, es más de lo mismo. No, pues estoy de acuerdo o no me comprometo a participar, no me comprometo porque pues de todos modos no toman en cuenta mi opinión. Es momento de que todas las voces sean escuchadas y de que tomemos en cuenta a todos nuestros compañeros docentes, pero que también tomemos en cuenta a esos padres de familia que de repente llegan y quieren hablar con nosotros. Es hacer comunidad con todos, es atenderlos en el momento que ellos lo necesitan. A veces viene la mamá mortificada y nosotros decimos, ay, sí, pero ahorita no. Mejor díganle que regrese al rato o que regrese mañana. Y ya ese al rato o ese mañana ya se pasó y ya no nos contó qué fue lo que estaba sucediendo, cuál era su preocupación. Y hacer ese intercambio de ideas cuando algo nos aqueja en nuestra aula, llevarlo al colectivo y hacer ese intercambio de ideas, hacer aquí viene esa parte de lo que nosotros decíamos, las certezas, de que si yo vi que en el recreo a lo mejor un niño se peleó con otro, pero esa fue mi parte que yo vi, esa fue mi visión, esa fue lo que yo observé, pero si lo comento con mis compañeros, quizás vamos a encontrar que ese compañerito ya había iniciado en otra parte y ya vamos a complementar la imagen que nosotros teníamos y que a veces no tenemos, pues no vemos el total de la problemática. Y eso es por mencionarles algo pequeño, pero así pueden pasar algunas otras situaciones que quizás pues ustedes saben mejor que yo que pueden suceder en nuestras escuelas. Algunas situaciones entre compañeros, algunas situaciones entre padres de familia y docentes, y pues ese es el momento de intercambiar y de llevar al colectivo las situaciones que pasan en nuestra aula. Y el desarrollo profesional continuo, nosotros maestras, maestros, pues tenemos esta parte de estar preparándonos y el consejo técnico también es esa parte para prepararnos, nos aporta esta parte en donde nosotros debemos de asumirnos como profesionales en la educación y de profesionalizar
nuestra práctica, al tomar algún curso, el estar atentos o con el mínimo de compartir o de cuando se nos encarga una lectura para consejo técnico, pues hacer la lectura, porque a veces andamos buscando las respuestas en las redes sociales de las orientaciones y pues decimos, bueno, yo siempre me he preguntado, ¿y entonces dónde está el contexto? ¿O dónde está el compromiso? ¿O dónde está la profesionalidad de cada docente? ¿Dónde está? ¿Dónde quedamos? Si se supone que vamos a contextualizar. Eso ya se les queda de tarea. Para analizarlo de manera personal. Y pues no se puede hacer comunidad de aprendizaje si no tenemos si no asumimos ese compromiso personal en la formación de comunidades de aprendizaje. Podemos hablar muy bonito y podemos hacer muchas cosas, pero si no asumimos ese compromiso personal en la formación de comunidades de aprendizaje, no vamos a avanzar en esta nueva escuela mexicana y no vamos a avanzar como escuela y no vamos a avanzar en esa calidad de la educación que queremos ofrecer a nuestras niñas y nuestros niños. Y aquí es el momento en el que a veces me han contado que luego hay problemillas entre el personal que existe en las escuelas. Pero aquí es el momento de asumirnos como profesionales de la educación, maestras, maestros. Yo siempre he dicho, a mí me pagan para trabajar, no para ser amigos. Si de entre los que estamos surge una amistad, qué bien, pero lo que nos pagan, debemos de estar conscientes de que nos pagan para trabajar, para ser profesionales, para cumplir con nuestra labor, para hacer esa enseñanza que tenemos de calidad, brindarles a nuestros niños, a nuestras niñas esa educación de calidad. Para eso nos pagan, maestras, maestros. No nos pagan para... Aquí debemos de dejar esa envidia, esos celos profesionales, eso de que yo quiero ser mejor porque mi autonomía profesional, yo soy la que todo lo puede. No, maestras, maestros, eso sí, no soy la que todo puedo. Vamos a aprender de todos. Aquí le bajamos 2 rayitas a nuestro orgullo y nos ponemos en nuestro perfil profesional porque estamos trabajando para el bien de nuestras niñas y de nuestros niños y que se va a reflejar y que se ve reflejado en nuestros padres de familia, en la imagen que proyectamos a nuestra comunidad educativa. Y ahorita que van a estar más cerca porque ellos participan en los proyectos, es la imagen que nosotros estamos dando a ellos. Entonces, aquí no se va a dar estas comunidades de aprendizaje si no tenemos ese compromiso personal en la formación. Y pues ya se los dije en la fase intensiva y se los vuelvo a compartir, es parte de esta autonomía profesional y que con nosotros como colectivo pedagógico comunal de la Anáhuac les proponemos el hacer comunidad, así como tenemos nuestro nombre de nuestra escuela y nos podemos llamar, pues tenemos los nombres de cada una de nuestras escuelas. Yo les propongo que hagamos estas comunidades de aprendizaje, pero para que nos sintamos más arraigados, así más reconocidos, como que somos un equipo más profundo. Les propongo que ya les comentaba en la fase intensiva, pero les vuelvo a recordar que le pongan un nombre, y ya yo me imagino que ya por ahí en sus grupos de WhatsApp ya hay socorritos, hay eh, Gabrielas, hay varios nombres, ¿no? De acuerdo a a sus escuelas, pero aquí yo les propongo que le pongan un nombre. Aquí está el Quinto Sol, Cempasúchil, no sé, algún nombre que a ustedes se les ocurra, que sientan que los identifica como comunidad de aprendizaje. Y que en una laminita, ahí se los dejamos de tarea, que en una lámina se jalen su papel bond tradicional y lo peguen a la vista de los compañeros, se jalen su marcador. Y ahora vamos a poner esos principios éticos que nos identifican como colectivo.
Esos principios éticos, ¿cómo nos vamos a identificar? Empáticos, pues empáticos, pero se están comprometiendo a que vamos a ser empáticos. Puntualidad, puntuales. Y lo van escribiendo ellos de su puño y letra y se están comprometiendo. Y a lo mejor estos principios éticos más adelante lo pueden hacer un mural en la escuela. Es algo que nos va a identificar, es algo que nos va a definir como escuela, como colectivo, como comunidad de aprendizaje. Yo les digo siempre colectivo, pero como comunidad de aprendizaje es algo que los va a identificar. Y háganlo, maestras, maestros, y nos van contando cómo les funciona, pero es algo que nos va, es algo que nosotros les estamos proponiendo y esperamos que pues que les funcione muy bien. Algo que tenemos que también que tomar en cuenta son estos rasgos fundamentales de las comunidades de aprendizaje. Tener ese ambiente colaborativo con madres, padres de familia, con los alumnos al participar en los proyectos, ese ambiente colaborativo. Ahorita que vamos a hacer esta lectura de la realidad, que vamos a organizarnos, hacer esa parte en donde vamos a consultar a todos los docentes, vamos a hacerlo en colectivo y vamos a ver, maestra de artes, ¿tú cómo ves a los niños? Maestro de educación física, maestra de grupo, pero incluso también el compañero de al lado que también vio en mis recreos a los niños, ver todas las miradas de cada uno y tomarlos en cuenta. A esto se refiere las comunidades de aprendizaje, a ser escuchados de todas y de todos, a que todas y todos pongamos ese granito, pongamos esa mirada en esta lectura de la realidad, que todos participemos. Por eso es ese ambiente colaborativo. Y eso no nada más ahorita, sino también en los proyectos, en la duración de los proyectos, que se comprometan los padres de familia, que se comprometan todos los participantes de la comunidad educativa, todos. En la construcción social del conocimiento. Vamos a tratar de que vamos a hacer una construcción social, de que no es lo que yo sé, no es como en la educación bancaria, que yo les voy a dar todo a mis docentes o que yo director les voy a hacer esa transmisión o que yo docente voy a darles a los niños y les voy a decir que el Día de Muertos se celebra de tal manera o que el Día de Muertos se hace así porque yo los estoy viendo que, pues, que no saben nada, ¿no? Vamos a hacerlo de manera diferente. ¿Qué hacen ustedes, niños, en su casa? ¿O lo iniciamos con un cuento? Ya lo vimos en el salón, ahora se llevan para la casa, que platiquen con las mamás, qué es lo que hacen, cómo viven sus tradiciones, qué es lo que realizan, cómo está su altar, que tomen una foto, lo traemos al salón de clases y lo compartimos y entre ellos van haciendo ese aprendizaje, entre ellos van haciendo ese conocimiento de su cultura, de sus tradiciones. No, nosotros docentes solo entramos como mediadores y así es como también nosotros nos convertimos en aprendices, en aprender de ellos, de sus tradiciones, de lo que ellos hacen. Y pues reflexionando de manera crítica, al intercambiar estas experiencias, vamos a ir reflexionando y vamos a reflexionar también en colectivo cuando estamos haciendo esta lectura de la realidad, cuando ponemos a la mesa algún problema, alguna situación que se presenta en el salón, lo llevamos al colectivo y damos soluciones a través de esta reflexión crítica, de problematizar nuestras certezas, de sabernos qué soluciones podemos dar y de tomar en cuenta el punto de vista de cada uno. Entonces, maestras, maestras, ya casi cerrando, vamos a partir de este diálogo colectivo, recordando que lo vamos a hacer a través de esa confianza. Lo vamos a construir a partir de generar esos espacios de confianza, de escuchar al otro, de ponerle atención cuando el docente nos está
solicitando la palabra, cuando el docente nos está pidiendo que le pongamos atención, cuando el docente llega a la dirección y nos está diciendo, maestra, le quiero comentar una situación y nosotros de repente estamos, ay, sí, pero me permite, mejor la salida o en unos 5 minutos. No, o sea, a lo mejor es algo, algo interesante, algo importante y que de repente nosotros lo dejamos pasar. Y lo mismo pasa cuando se acerca un padre de familia, lo mismo pasa cuando se acerca un niño y viene con toda la emoción y maestra, ¿tú crees que me... Y tú, ay, sí, pero al rato. Y dices, ay, ¿dónde queda esa confianza? ¿Dónde queda pues ese espacio para brindar ese diálogo, esa oportunidad a ese niño, a esa maestra, a ese padre de familia que tenía algo importante para hablarnos, para decirnos? Y colaboración generando ese conocimiento colectivo, que ya hablábamos, que ya decíamos que todo vamos a hacer a partir de nuestro colectivo, a partir de que nuestras soluciones a la problemática que surge a partir de esta lectura de la realidad, esas soluciones, esas acciones surjan de nuestro colectivo. Y pues así es como vamos a hacer que nuestra comunidad de aprendizaje, un espacio de diálogo y de reflexión, pues se haga realidad. Y esto es algo que le vamos a ir dando seguimiento durante el ciclo escolar y vamos a hacer estas comunidades de aprendizaje un espacio más sólido. Yo sé que no estaría fácil porque quizás estamos acostumbrados a que todo nos venía de arriba, pero este es el momento que yo ya les decía yo a mis docentes, les decía yo, aquí los expertos son ustedes y ustedes saben si funciona, no funciona, si nos equivocamos, no nos equivocamos y de aquí salen esas acciones, de aquí salen, ustedes son la parte principal de toda esta educación y ustedes son los expertos. Los expertos van a ser nuestros docentes y de ahí vamos a partir. Y para este ciclo escolar 2025-2026 nos propone iniciar justamente en este ciclo escolar, definir esos objetivos que vamos a tener en nuestro consejo escolar y si ustedes ya revisaron las orientaciones, nos priorizan, nos mencionan ciertos temas, nos mencionan ciertas temáticas que a lo mejor ya ustedes como colectivo las hicieron el ciclo escolar anterior, pero que las podemos retomar ahorita, las podemos retomar en este siguiente ciclo escolar, porque a lo mejor nos dimos cuenta que nos falta fortalecer esa parte, que nos falta fortalecer ciertas temáticas. Y pues ahorita, en esta primera sesión, las orientaciones justamente nos ponen a elegir ciertos temas que vamos a llevar a cabo en las sesiones durante el ciclo escolar. Priorizando, claro, ustedes las necesidades que ustedes tienen como colectivo, las necesidades como que ustedes tienen eh, como escuela. Y vamos a ver rápidamente, son 12 temas, son estos 12 temas y a estos 12 temas se le incorpora el tema de infancias y adolescencias trans o y no binarias que pues vienen en un anexo y que nos hace referencia que las vamos a priorizar de acuerdo a sus necesidades. Son estos los temas y pues así, esta es una manera de cómo quedaría es algo de cómo sería esa priorización de las temáticas para la primera sesión, para la segunda. Esta es solo una propuesta. Ustedes
Recuerden, nada es copiar, no, no vamos a hacer este, pues algo que sea impuesto. Esto nada más es una muestra, ya ustedes lo llevarán a su colectivo y lo pondrán en consenso, tomarán las decisiones correctas. Y así es como vamos a ir haciendo comunidades de aprendizaje. Ahora es el momento de presentar a ustedes al maestro, a la maestra Roserlina de la Cruz Barrón, que ella nos va a hablar sobre el programa analítico, el programa de mejora continua. Este, si tienen algunas dudas, les pido que nos las compartan y yo creo que al final vamos a dar respuesta a estas dudas que ustedes tengan. Adelante, maestra Roserlina. Buenas noches. Si no hay preguntas, dudas en relación a la exposición, alguien que quiera hacer algún comentario, felicidades, maestra Claudia, porque ella nos remarca mucho la parte de comunidades de aprendizaje. Y les comento para que también, si hay maestros frente a grupo en la sesión o que nos estén escuchando, podremos tener al mejor director, podemos tener al mejor ATP, al mejor supervisor, al mejor jefe de zonas con una gran trayectoria académica, pero si no hay disponibilidad de los docentes, quienes forman esa comunidad de aprendizaje, así podremos tener a Piaget de director o de ATP, no va a funcionar esa comunidad de aprendizaje. Tenemos que ser humilde, tenemos que aprender a escuchar, a corregir nuestros errores. Esa función de director, de ATP, de supervisor, tenemos que aprender a ser horizontal la responsabilidad, sobre todo lo que remarcaba la maestra Claudia, la parte del diálogo, que no debe de faltar, aprender a escuchar. Nadie es perfecto, ni el supervisor, ni el docente, ni el directivo, ni el ATP, somos perfectos. Por eso, entre todos tenemos que aprender a convivir. Y remarcaba también Claudia que no venimos, no pues son 530 años de una colonización, de una educación vertical, y que ahorita nos den el poder horizontal, pues cuesta trabajo retomarlo, cuesta trabajo entenderlo. Y pues a continuación vamos a escuchar a la maestra Roserlinda Cruz Barrón, de allá de Chihuahua del Norte, de estar nuestra gente brava. Ella con una trayectoria impresionante, búsquela en el Facebook, sus grupos. Ahí participó en los primeros libros de texto gratuito. Tiene un reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública, por la anterior Secretaria de Educación Pública. Entonces, vamos a escucharla para darle continuidad, porque después de que ya tenemos nuestra comunidad de aprendizaje en la escuela o en la zona, cuando ya tenemos nuestra comunidad que va a surgir de este Consejo Técnico Escolar, empezamos a construir o a reconstruir, mejor dicho, a reconstruir nuestro programa analítico, en donde también la maestra Claudia hablaba de una lectura de la realidad y que la maestra Roserlinda le va a dar continuidad. Adelante, maestra Rosa. Muchísimas gracias, maestro. Antes de comenzar, compañeros, pues quiero agradecer a nombre pues de nuestros grupos, del colectivo pedagógico comunal de la Náhuac, del Centro Continental del Saber Educativo México-Perú, de la Red Nacional de Capacitadores en Educación, y agradecer especialmente a quien hoy nos acompaña, a la maestra Teresita Ortega, a la maestra Ana María González, a Francisco Bautista, a Jorge Barrios, Flor de Lis, Jesús Navarrete, Magali García, Marisela Barajas, Catalina Teroba, Flora Pérez, Teresa Gutiérrez, Germán Hernández, Lidia Pérez, Karen Cruz, Bella José, Luis Rey Guerra, a Carlos, a Maritza Valencia, a Beney Montero, a Tobías Guzmán, a Ni Joana Durán Monroy, a todos los que tuvieron a bien regalarnos un poquito de su tiempo para hacer comunidad con nosotros. Comenzamos. La lectura crítica de la realidad, como bien lo mencionaba ahorita la maestra Claudia, es un proceso muy importante donde podemos interpretar nuestro entorno.
No solamente los maestros, los padres de familia, los estudiantes, todas las personas que compartimos esa comunidad, ese contexto y que podemos hacer acciones en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo diario, de una manera crítica, reflexiva, colectiva, con la intención de transformar nuestra realidad. A partir de la lectura crítica de la realidad, nosotros podemos percibir los problemas como maestros, podemos elaborar una lista de aspectos para analizar, elaborar nuestro diagnóstico socioeducativo a través de ese diálogo tan importante entre pares, entre maestras y maestros, y comunicarlos a la familia. En esta primera sesión ordinaria nos hacen énfasis en esa situación, en no quedarnos nosotros con las necesidades que observamos en las escuelas, de comunicarlas con los integrantes de familia, con los estudiantes y, ¿por qué no?, los directivos, los encargados de la escuela, los líderes de nuestras comunidades también pueden gestionar este tipo de necesidades para poder favorecer a esos objetivos y metas y sobre todo las acciones que vamos a proponernos para tratar de resolver o reducir los problemas o necesidades a las que nos enfrentamos. Les recomendamos leer un libro sin recetas en la fase 3 de la página 45 a la 49, en donde nosotros vamos a encontrar el programa analítico y sus fases, el diagnóstico socioeducativo, la contextualización, el codiseño. ¿Por qué no recordarlo? Ese diseño creativo, que también lo tenemos en un documento. Es importante que nosotros estemos recordando a dónde podemos recurrir cuando tenemos dudas de cómo realizar nuestro programa analítico, qué aspectos debemos de considerar para elaborar nuestro diagnóstico socioeducativo, cómo debemos de contextualizar, de qué manera nosotros podemos elaborar contenidos locales que favorezcan a nuestras necesidades y que podamos reducir las desigualdades o todos aquellos factores de riesgo. En esta sesión vamos a tener la oportunidad de plantear objetivos, metas, indicadores, establecer acciones responsables y darle seguimiento de cómo vamos a estar avanzando. Para esto, vamos a partir de un ejemplo que ahorita pues queremos enlazar las 3 personas que vamos a participar en esta sesión con ustedes y vamos a hablar acerca de un problema precisamente relacionado con la basura, que en algunas de las comunidades donde se encuentran ubicadas nuestras escuelas, al menos en la mía, sí es un problema real. La basura en ocasiones, pues como mi escuela está situada en los márgenes de la ciudad, entonces nosotros pues a veces dura mucho tiempo sin pasar el camión de la basura. Vamos a ver este ejemplo que después el maestro Víctor va a darle continuidad ahorita con su participación. Vamos a establecer un objetivo: promover la conciencia ambiental y la responsabilidad comunitaria en la gestión de residuos a través de actividades educativas y prácticas que fomenten la reducción, separación y reciclaje de la basura en la escuela y su entorno. Como metas, pues debemos de tener claro que sean metas reales. A veces no decir que no debemos de ser tan ambiciosos, sino que más vale avanzar aunque sea un poco, pero no frustrarnos por habernos puesto un margen muy alto y no a lograr alcanzar. Lograr que al menos el 80% de los estudiantes y personal de la escuela adopten prácticas de separación y reciclaje de residuos, fomentando hábitos sostenibles en la comunidad escolar. ¿De qué manera nosotros nos vamos a dar cuenta si estamos cumpliendo o cómo vamos a poder manejar estos indicadores que nos den referencia si lo estamos logrando o si no? Vamos a llevar un registro de asistencia en talleres y actividades. De la misma manera, vamos a tener instrumentos que nos ayuden
a registrar la observación directa y el conteo de residuos correctamente separados. De igual forma, la medición del peso o volumen de residuos recolectados. En las acciones, nosotros vamos a plantear el realizar talleres y charlas para estudiantes y docentes y personal sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. Crear carteles, infografías, folletos sobre la separación de residuos y colocarlos en lugares estratégicos de la escuela. En los responsables, pues en cuestión de la sensibilización, los docentes y los estudiantes líderes. En la gestión y separación de residuos, el equipo ambiental, el comité escolar y pues el personal encargado de la limpieza de la escuela. Y en la participación comunitaria, todos, estudiantes, padres de familia, maestros, y si se puede, ¿por qué no? Invitar a distintas empresas que puedan participar y que puedan compartir con nosotros este proyecto para reducir nuestra problemática. En el tiempo, pues ya va a ser cuestión, ¿verdad?, de las actividades que tengamos planteadas o que establecimos en el curso intensivo durante el mes de agosto. Y pues para dar seguimiento debemos de revisar precisamente esos indicadores para ver qué información nos arrojaron. En la sesión anterior, no sé si alguno de los que nos acompañan en esta sesión estuvieron presentes, la maestra Clau nos presentó esta diapositiva, en donde a veces nosotros establecemos certezas, pero debemos de problematizar o cuestionarnos si las certezas que nosotros creemos pues son reales o no son reales. Debemos de alejarnos sobre todo de ese momento donde nosotros pensábamos que los maestros siempre teníamos la razón o que poseíamos la verdad absoluta. Y debemos de empezar a problematizar y a darnos cuenta de las necesidades de acuerdo a la lectura crítica de nuestra realidad. Por aquí tengo una frase que para invitarnos a pensar. No se trata de enseñar contenidos, sino de despertar en los estudiantes la capacidad de pensar, de cuestionar y de transformar su realidad. Paulo Freire. En este sentido, es de la manera que nosotros queremos trabajar con ustedes este acompañamiento que nos propusimos durante este ciclo escolar. Y como bien lo decía ahorita la maestra Claudia, y creo que lo va a reforzar todavía más el maestro Víctor, lo importante es no tratar de reducir el trabajo de los demás o de pensar que simple y sencillamente nosotros somos los protagonistas en el sentido del ámbito educativo. La comunidad somos todos. Todos los puntos de vista cuentan, todas las necesidades y todos los aspectos que necesiten ser escuchados son importantes. Aquí tenemos una lectura de la realidad y cómo problematizar. Y nos atrevimos a elaborar esta placa, esta tabla, precisamente relacionada con el tema que pusimos como base para ejemplificar, que es la cuestión de la basura. Los estudiantes en el ámbito pedagógico, ¿qué se preguntarían? ¿Cómo podemos reducir la basura en la escuela? ¿Cómo podemos mejorar el manejo de residuos en nuestra escuela? ¿Y los maestros? ¿Cómo podemos integrar una educación ambiental y el manejo de residuos en el currículo escolar para concienciar a los estudiantes sobre su importancia? ¿Y la escuela? ¿De qué manera el manejo de residuos puede convertirse en un proyecto vivencial y transversal? ¿Qué actitudes hacia la basura se promueven desde la escuela? Los padres de familia, ¿qué se pueden preguntar? ¿Qué están aprendiendo mis hijos en la escuela sobre el cuidado del medio ambiente y el manejo de la basura? ¿De qué manera se relaciona el tema de la basura con las asignaturas que cursan? ¿Y la comunidad? ¿Qué papel tienen los estudiantes como agentes de ambiente dentro de la comunidad? ¿Qué actividades pedagógicas involucran a los alumnos en el manejo de la basura?
De igual forma, tenemos el ámbito administrativo y el ámbito comunitario. Estas preguntas nos invitan a que hagamos una lectura profunda de nuestra comunidad. Nos ayudan también a practicar ese sentido y pensamiento crítico de los estudiantes, de los maestros, de la escuela, de los padres de familia, de la comunidad. Como nos podemos dar cuenta, no solamente estamos tomando en cuenta el punto de vista, una sola visión. Estamos viendo diferentes perspectivas de una misma problemática. En esta misma sesión vamos a tener la oportunidad, como lo hicimos en la sesión anterior, de hablar del programa de mejora continua y del programa analítico de escuela. El programa de mejora continua tiene un propósito. Es un documento de gestión. Articula las acciones escolares para asegurar el desarrollo integral y superar las barreras en el logro educativo. ¿De dónde parte? De la lectura crítica de la realidad. Y se concreta cuando elaboramos nuestro diagnóstico socioeducativo de escuela. ¿Qué elementos conforman este programa de mejora continua? Los objetivos, las metas y las acciones con las que ahorita comenzamos esta participación. El programa analítico tiene como propósito que es un documento meramente pedagógico que define, organiza los procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados para todo el ciclo escolar. ¿De dónde parte? De igual manera de la lectura crítica de la realidad y se concreta también del diagnóstico socioeducativo de la escuela. ¿Qué elementos lo conforman? Lo conforman los contenidos locales, la contextualización de contenidos, los ejes articuladores, la secuenciación y distribución de contenidos, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación. ¿Cuándo se elabora? El programa de mejora continua se elabora al inicio del ciclo escolar, tras haber elaborado el diagnóstico educativo y la definición de problemáticas que priorizamos y que vamos a ajustar durante el ciclo escolar con base al seguimiento y la valoración de los avances. ¿Qué problemática recupera? Problemas que afectan la calidad educativa, el aprendizaje, la inclusión, la pertinencia estudiantil, la convivencia escolar y el tiempo para el trabajo pedagógico. ¿Cuántas problemáticas atiende? Debe atender pocas. Al menos se recomienda que no nos saturemos de problemáticas para enfocarnos en las más relevantes y no diluir nuestros esfuerzos al participar en ellas. El plan analítico se elabora al inicio del ciclo escolar, tomando en cuenta la experiencia de nosotros, de los maestros, la información que tenemos de nuestros grupos, el diagnóstico socioeducativo y lo ajustaremos durante el ciclo escolar. ¿Qué problemática recupera? Contextualiza situaciones, problemas a partir de los intereses de los alumnos. ¿Cuántas problemáticas atiende? Utiliza situaciones, problemas y acontecimientos sin centrarse en una sola problemática, sino según los contenidos necesarios. Les recordamos leer a los autores latinoamericanos que hacen grandes aportaciones precisamente con relación al programa analítico y al programa de mejora continua, que en este caso sería Paulo Freire con su enfoque de educación como práctica de la libertad y que implica un proceso constante de la lectura crítica de la realidad, del diálogo y de la transformación social. Orlando Falsborda, que planteó la investigación participativa y que conecta con la mejora continua al involucrar la comunidad en la identificación de problemas y soluciones socioeducativas. Pablo Latapí Sarré, investigador mexicano en la política educativa que destacó la importancia de evaluar la manera permanente de la educación vinculando los resultados con la mejora. Si nos damos cuenta, cada uno de ellos ya han hecho grandes aportaciones y contribuciones que se ven reflejadas en esta nueva escuela mexicana, el programa de mejora continua y el programa analítico. Les comparto la siguiente frase. La educación debe partir de la realidad del educando
para que éste se apropie del conocimiento y lo transforme en acción. Pablo Latapizarre. Les recuerdo de nueva cuenta los ámbitos del programa de mejora continua: la gestión escolar, la práctica docente, la formación integral de los estudiantes, la participación de la comunidad, la infraestructura y los recursos, la evaluación y el seguimiento. Y de nueva cuenta, venimos a hacer un énfasis en la diferencia entre el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua. El proceso de mejora continua es una metodología sistemática destinada a mejorar la calidad de la educación, mientras el programa de mejora continua es un documento en donde nosotros vamos a registrar nuestra metodología y vamos a adaptarla de acuerdo a las necesidades de nuestra institución o de nuestro sistema educativo. El alcance del proceso de mejora continua se centra en la evaluación y el ajuste continuo de los procesos educativos, mientras el alcance del programa de mejora continua se enfoca y concreta las estrategias, acciones, objetivos, metas, lo que veíamos al inicio ahorita de mi participación. En el caso del proceso de mejora continua, las características es que es gradual, sistemático, participativo, progresivo. En el caso del programa de mejora continua, debe de incluir un diagnóstico, una planeación, una implementación, un seguimiento y evaluaciones de las acciones para su mejora. Les recordamos estas características que tiene la nueva escuela mexicana y que se ven plasmadas precisamente en el proceso de mejora continua. Es humanista, es integral, es inclusivo, equitativo, democrático y cultural. Las fases del proceso de mejora continua que debemos de tener ahorita más presentes porque estamos comenzando en esta primera sesión ordinaria del ciclo 2025-2026. Vamos a partir de esa lectura de la realidad, vamos a tener esa oportunidad de realizar ese diagnóstico socioeducativo para continuar con la planeación, con el programa de mejora continua, la implementación, el seguimiento y evaluación y la comunicación de los avances y logros. Estas características que hace rato se las mencionaba, resumidas, el proceso de mejora continua debe ser siempre progresivo, gradual, sistemático, diferenciado, porque todos nos encontramos en lugares y en contextos diferentes, territorial, participativo, dialógico e integral. El pueblo no es sujeto de estudio, es sujeto de transformación. Orlando Falsborda. Bueno, antes de terminar con mi participación, les recuerdo que aquí lo vieron y aquí lo escucharon primero. Muchísimas gracias. Felicidades, maestra Rosa. Si hay alguna duda, qué padre cómo nos fue enlazando esa lectura de la realidad que se hizo en el ciclo anterior, se mejoró en este ciclo que estamos iniciando, en este nuevo Consejo Técnico Escolar o en esta comunidad de aprendizaje. Esa lectura de la realidad lo fue enlazando la maestra Rosa con el programa de mejora continua, que es un programa de gestión, y la misma lectura de la realidad del proceso de mejora continua y del programa analítico es la transversalidad que se va a trabajar. No hay desperdicio y la maestra lo explicaba muy bien con la contaminación, que lo vamos a ver al ratito. Muchas felicidades, maestra Rosa. Entonces, no es un documento aislado. El PENSE y el PES y el programa de mejora continua no son documentos aislados. Es el mismo documento, la misma lectura de la realidad que se hace en el programa analítico, sirve para los otros dos programas. Y también decía ella, en la fase 3, en el libro de Sin Receta de la fase 3, ahí están las partes y las problemáticas que plantea en cada uno de los planos, el plano 1, el plano 2
y el codiseño. Ahí podemos interpretar lo que se requiere. De ahí también se puede desprender para construir el programa de mejora continua y el proceso de mejora continua, también así como el programa analítico. Los tres documentos es uno mismo y se trabaja de manera integral, no aislado. Hay diferencias, pero eso va a depender de la comunidad de aprendizaje, de qué aportar cada uno para mejorar tanto lo de adentro como lo de afuera de la institución educativa. Mandamos saludos, creo que hasta Colombia, a Nini Joana Durán Monroy, creo que también está aquí en la sala, que nos sigue hasta Colombia, una invitada de la maestra Roserlinda. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta. Ah, dice Nini Joana, felicidades, maestra Rosy. Un gusto siempre escucharla. Sí, también para nosotros es un gusto escuchar siempre a la maestra Rosa con sus aportes. Bueno, si no hay dudas ahí, veo que no hay preguntas en el Facebook, ni en YouTube, ni en la sala. Adelante, maestra Claudia. Ahora es momento de escuchar, vamos a ver este plano didáctico de la mano de un experto del maestro Víctor Terán Orozco. Adelante, maestro, y pues no hay palabras para presentarlo. Ya sabemos que usted tiene mucha aportación a la educación. Ya, en algunas ocasiones nos ha mencionado que es autor de varios libros. Y pues bienvenido, maestro. Adelante. Vamos a aprender de usted esta parte del plano didáctico o programa del maestro, dice aquí. Adelante, maestro. Gracias, maestra Claudia, y no soy experto. Aprendemos siempre. Ustedes son mis maestros. Yo siempre digo esto. Yo aprendo de ustedes, de los maestros que están frente a grupo. En su momento, 17 años, estuve frente a grupo. Entonces, siempre aprendemos en comunalidad. Este, no somos expertos, somos apasionados de la educación, creo todos los que estamos aquí. Entonces, maestros, en la nueva escuela mexicana vamos a tener que aprender nuevos términos, conceptos que plantean como el plano didáctico o programa del maestro, que viene siendo la planeación. Lo que anteriormente decíamos planear, pero ¿cuál es la diferencia? La planeación eran contenidos dados que nos daba la institución, que nos daban en la currícula, y nosotros teníamos que copiar y ejecutar. Hoy el plano didáctico, como lo dice, es un plano en donde van a caber tanto los contenidos del programa sintético como lo del codiseño. Entonces, este proyecto se llama Cuidemos nuestra casa común. La casa común es el planeta Tierra, es la Pachamama. Entonces, algunos términos también que le denominan estas metodologías como proyecto áulico, trabajo por proyectos, metodologías globalizadoras, metodologías activas, estrategia didáctica, situación didáctica, una serie de nombres que le van poniendo diferentes autores, pero al final es una metodología, es una propuesta o es un proyecto que el maestro va a ejecutar en el aula, porque el programa analítico es un programa que se construye para todo el ciclo escolar y que se va mejorando en cada reunión de comunidades de aprendizaje en las escuelas. Entonces, el programa analítico, o en el caso de Oaxaca, el proyecto educativo o el programa analítico, es para todo el ciclo escolar, y que cada maestro va a ejecutar lo que se hizo, la lectura de la realidad en la dimensión pedagógica, dimensión administrativa, dimensión comunitaria, o en el plano 1, plano 2 y en el plano 3, hablando del programa analítico. Entonces, no deja de ser la metodología lo que yo voy a ejecutar en el aula. Esta parte, para muchos hay una confusión, a veces entre nosotros, a veces no logramos entender cuáles son las diferencias entre un modelo educativo, un proyecto de formación y los diferentes tipos de proyectos. Aclaro, el modelo educativo de la nueva escuela mexicana tiene una parte teórica, sustento teórico, en la parte filosófica, cultural, antropológica, sociológica, y en lo pedagógico. Hay un sustento teórico igual que el peteo de Oaxaca.
El PTO es un documento administrativo, es un documento orientador, y la nueva escuela mexicana para nivel de preescolar, primaria, secundaria, educación inicial, es un programa teórico. Y el programa sintético es la currícula, porque ahí aparecen los contenidos y los PDAs. Y en el caso de Oaxaca nos falta construir esa parte del programa de la aproximación curricular para tener ya un modelo o un proyecto educativo propio. Entonces, esta parte lo da la SEP, la Nueva Escuela Mexicana, y en caso de Oaxaca, que estamos tratando de construir algo propio, esa es la diferencia. Cuando ya tenemos un proyecto, un modelo educativo, empezamos con los proyectos de formación que se dan en los consejos técnicos escolares, se dan en los talleres intensivos de mediado inicio del ciclo escolar. Esos proyectos de formación son mediante talleres, conferencias, círculos de estudios, seminarios, congresos y webinars, como el que estamos hoy aprendiendo en comunalidad. Entonces, ese proyecto de formación es para apropiarnos de nuevos términos de la nueva propuesta y para llegar al proyecto escolar comunitario, proyecto educativo o programa analítico, o también le llamaban antes proyecto institucional. Esta parte del proyecto escolar o proyecto institucional o educativo o programa analítico es lo que se va a construir a nivel escuela, es lo que vamos a hacer todos los que estamos en una institución. En el caso de Oaxaca le llamamos aquí proyecto educativo, y en ese proyecto educativo tiene una parte que también va la parte teórica y va la parte curricular. Aquí en el programa analítico, aquí vemos el análisis del contexto como primer plano, el segundo plano la contextualización, y el tercer plano el codiseño, y el cuarto plano es el plano didáctico. Aunque no lo dice en la nueva escuela mexicana, el plano didáctico es donde nos está costando trabajo para todos los niveles cómo se construye una planeación desde el codiseño y desde del programa analítico y del programa sintético. Entonces, remarco mucho esta parte porque algunos dicen que el plano didáctico es el programa analítico. No, compañeros, el programa analítico es totalmente diferente al plano didáctico. Son dos términos, conceptos diferentes y funciones diferentes. El programa analítico es para todo el ciclo escolar, el plano didáctico es lo que yo, maestro, la planeación que voy a ejecutar en el aula. Y en este plano didáctico van los contenidos, los PDAs, los ejes articuladores, el codiseño, que son los contenidos locales, las estrategias nacionales, acciones a realizar dentro y fuera del aula. En esta parte donde dice acciones a realizar es cuando hablamos del proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua para fin didáctico explicativo viene siendo como el anexo del programa analítico, diferenciando el programa de mejora continua como un programa de gestión. Entonces, el proceso de mejora continua entran aquí las acciones a realizar dentro y fuera del aula, igual como el programa de mejora continua. Entonces, tenemos que aprender términos, conceptos, en dónde se ubica en estos cuatro momentos para cerrar con el proyecto educativo. También algunos le llaman la planeación áulica, proyectos educativos o programa, perdón, o metodologías globalizadoras. En esta parte del proyecto áulico, aquí entran las propuestas latinoamericanas, los proyectos, el STEAM, aprendizaje basado en proyectos, en servicio, aprendizaje basado en problemas, perdón, proyectos integradores le llaman, perdón, el aula invertida, el centro de interés, son algunas propuestas propias. Pero aquí también hago la aclaración, compañeros maestros, estas propuestas, esos proyectos integradores o metodologías globalizadoras, como por ejemplo el método de proyectos de John Dewey, se construyó en Europa en pleno desarrollo industrial de Europa. Y el enfoque del trabajo por proyecto de John Dewey está enfocado a la formación de niños, niñas, jóvenes por competencia laboral. Entonces, tenemos que construir dentro del marco de la autonomía curricular, la autonomía profesional, una metodología propia. Y una de esas metodologías es el proyecto socioformativo del doctor Sergio Tobón Tobón. Ese proyecto socioformativo se construyó en México con aportaciones de maestros mexicanos antes de la nueva escuela mexicana
el doctor Sergio Tobón viene trabajando desde hace como más de 10 años esta propuesta con algunas normales, universidades y escuelas primarias o educación básica en nuestro país. Entonces, también eso tenemos que aprender a construir. Y en el caso de Oaxaca, como no quiero hablar a nombre de nadie, de ningún sindicato, ni de nivel, pero hablo de lo propio, en donde un servidor tenemos la propuesta de la metodología comunal a partir de la cultura de nuestras comunidades. Esa es la diferencia entre las metodologías, los proyectos integradores o las metodologías sociocríticas, en que parten de situaciones, problemas. También nosotros partimos, pero de la cultura, para que de la cultura llegara a situación, problema, y el análisis crítico de la realidad que se hace aquí en Oaxaca es a partir de la comunalidad de Jaime Martínez Luna, para construir un proceso, un proyecto propio de nosotros. ¿Por qué razón? Porque pues todos sabemos que Oaxaca es la reserva cultural de nuestro país, con las 16 lenguas dialectales y más de 60 variantes dialectales de cada una de las lenguas que se habla aquí. Por eso la idea de nosotros es proponer una metodología propia que parta de la cultura, que atraviese una situación, problema, para culminar con la resolución o con productos de la propuesta. Y ojo, compañeros maestros, la función de la escuela es una función social, para que no diga, es que en esta escuela enseña bien porque mi niña aprendió a los 3 meses con el método silábico a leer y a escribir. El aprender a leer en una escuela es lo secundario. Lo importante es, ¿para qué aprendes a leer? Para un pensamiento crítico, para un pensamiento domesticado, porque la función de todas las escuelas, de todas las instituciones educativas, es una función social. Dentro de lo social entra lo cultural, entra lo filosófico, de cómo queremos a ese sujeto. Por eso es importante entender la nueva escuela mexicana, aunque se critique, no es que es alienante, es domesticador, no, no, y tampoco defiendo a la nueva escuela mexicana, sino defiendo esos teóricos que sustentan la nueva escuela mexicana, como Paulo Freire con la educación popular, con Enrique Dussel con la filosofía de la liberación, autores diversos como Orlando Falsborda, que mencionaban, que trae una propuesta de una investigación, acción participativa. O sea, esos autores que de una u otra manera han emancipado nuestra cultura, han visibilizado nuestras etnias. Y es por eso que digo, esta nueva escuela mexicana parte de la cuestión cultural de nuestro contexto. Entonces, esos son los tipos de proyectos que hay y que debemos de diferenciar sus partes. Bueno, saludos al maestro José Alfredo Hernández de Centro de Maestros de Cuautitlán Izcalli. El día 5 y 6 de octubre vamos a estar en Atlacomulco, acompañando a los compañeros por allá. Esta tablita que presentaba la maestra Roserlinda, me encantó porque vamos a ir hilando esta parte. Por ejemplo, aquí empieza la comunidad, las comunidades de aprendizaje. Aquí ya empieza esas comunidades de aprendizaje de las instituciones educativas. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacer esa lectura de la realidad para poder problematizar. Vamos a tocar el asunto de la contaminación. En el caso de los estudiantes, decía la maestra Rosa Erlinda, no voy a leer todo, ¿cómo podemos reducir la basura en nuestra escuela o comunidad? Ese es el ámbito del estudiante, porque en las comunidades de aprendizaje no son maestros nada más, son estudiantes, directivos, padres de familia y las autoridades y sociedad en general. Todos ellos forman parte de una comunidad de aprendizaje. Entonces, todos se tienen que involucrar en la problemática de la lectura de la realidad que detectemos en nuestra escuela y en nuestra sociedad. Y ese diagnóstico, ya sea que se haga mediante métodos de investigación, acción participativa, mediante el método etnográfico, mediante el método hermenéutico o el método el humanismo. Entonces, son diferentes métodos para hacer esa lectura de la realidad, diferentes instrumentos como la entrevista, cuestionarios, las asambleas, son diferentes instrumentos que podemos utilizar para dar esa lectura de la realidad. Entonces,
en el ámbito de estudiante, la parte administrativa, en lo administrativo, ¿cómo se gestionan los residuos en mi escuela? ¿Qué presupuesto se asignado para la gestión de residuos y el reciclaje en la escuela? Docente, ¿cómo afecta la basura a la salud de nuestro estudiante y el medio ambiente de nuestra comunidad? ¿Cómo podemos promover la separación y el reciclaje de la basura en nuestros hogares y espacios públicos? El problema de la basura que tenemos en las grandes ciudades, porque no aprendemos y no entendemos que no, si no cargamos nuestra basura, se tapan los drenajes. Ahorita, el domingo pasado, hablábamos con unos amigos de ahí de NESA, de la cantidad de basura que se genera en los tianguis, que se genera en los hogares, que se genera en las escuelas, y que los niños están acostumbrados a tirar esa basura ahí en el piso, ¿por qué? Porque el maestro también, el principal promotor de no cargar la basura y de dejar la basura en cualquier lugar, somos nosotros. Cuando tenemos una asamblea, una reunión administrativa en la zona, dejamos nuestra basura ahí. Como pues ahí está el intendente, el administrativo que va a recoger la basura. ¿Y dónde queda la conciencia ecológica del maestro? Si el maestro así es en la oficina, así es en su escuela y así es en su casa. Entonces, el primero que tiene que estar consciente de su rol en la sociedad somos nosotros. En términos de Freire le llaman, tenemos que estar emancipados, tenemos que estar desalienados, ya concienciados del papel que tenemos en la sociedad. Entonces, ojo, maestro, esa responsabilidad que a veces le damos a los padres, lo tenemos que hacer primero nosotros. El que tiene que comer bien, el que tiene que tomar agua es el maestro, no los padres, no los estudiantes. Y ya nosotros hacer talleres de información sobre la clasificación, sobre el cuidado del medio ambiente con el problema de la basura. Entonces, aquí ya está la comunidad de aprendizaje en ese cuadro, en esa lectura de la realidad, porque intervienen los diferentes agentes de cambios de la sociedad. Entonces, este cuadrito ahí le dejo de tarea para que puedan ir construyendo su programa analítico. De aquí sale el programa analítico, de aquí sale el programa de mejora continua y de aquí sale el proceso de mejora continua para tomar las acciones, las metas, los objetivos que se tienen que seguir en este proyecto de la clasificación o del cuidado del medio ambiente, el nombre que le quieran poner a su proyecto. Entonces, y ojo, este cuadro aparece en el programa sintético. En el programa sintético aparecen estos cuadros de la fase 3 del segundo grado. Estos contenidos me gusta trabajar con esta malla. ¿Por qué razón? Porque así identifico de cada campo formativos, qué contenidos puedo trabajar y de aquí sacar los PDAs que voy a trabajar. Ejemplo, lenguajes, la escritura de nombres en lengua materna, uso de dibujo, lectura, escritura y otros tipos de comunicación que ocurren en el contexto familiar, conversaciones o entrevistas con personas de la comunidad invitadas de partir sobre temas específicos. Muchos de esos contenidos lo hemos trabajado durante mucho tiempo en nuestras prácticas como maestro. Saberes y pensamiento científico, características del entorno natural y sociocultural, impacto de las actividades humanas en el entorno natural, así como acciones y prácticas socioculturales para su cuidado, ética, naturaleza y sociedades, cambios en la naturaleza del lugar donde vive y su relación con las actividades humanas cotidianas que tienen orden cronológico asociada a ciclos agrícolas y festividades, así como su vínculo con la noción de tiempo y espacio histórico, antes, durante y después de lo humano y lo comunitario, actitudes y prácticas que prevalecen entre los hombres y las mujeres en la familia, la escuela y la comunidad, sentido de pertenencia a la familia y la comunidad. Entonces, teniendo este cuadro, esta malla, me voy al otro proceso. Lo que le llaman aquí el codiseño. Este es el codiseño o malla curricular, cartografía curricular, aproximación curricular o codiseño. Son los saberes propios, los contenidos locales o la territorialización y el codiseño. Entonces, ojo, nuestras comunidades no tenían contenidos. Lo pongo para fines didácticos en este diálogo pedagógico. Nuestras comunidades tienen saberes y conocimientos. Y cuando hablemos de saberes y conocimientos, estamos hablando de contenidos que viene siendo el codiseño. En este proyecto voy a trabajar la milpa en la cuestión de la alimentación y bebidas, en la cuestión de la ecología,
voy a trabajar la contaminación ambiental, los seres vivos, productos del campo y de la ciudad. En la cuestión de la cultura, lectura y escritura en la lengua chinanteca. En la cuestión de la sociedad o lo social, asambleas comunitarias, fiesta escolar y la mano vuelta. Estos 4 elementos, a partir de lo que propone Jaime Martínez Luna de la comunalidad, son los 4 elementos que se entrelazan para construir la comunalidad, que es la forma de vivir, de ver y de ser de nuestros pueblos ancestrales. Entonces, esto es lo que le llaman hoy una aproximación curricular en nuestro estado. Problematizamos. Esta problematización viene de la lámina de la maestra Rosa Erlinda que presentó cómo podemos reducir la basura en nuestra escuela o comunidad, qué programas se han implementado para educar a los estudiantes y personal sobre el manejo de basura. Son todas las problematizaciones que ella puso en esa lectura de la realidad. Y la problematización no son más que preguntas. Así lo plantea Paulo Freire en su libro de la pedagogía del oprimido. La problematización es preguntarnos, darle lectura a esa realidad. Entonces, y este proyecto, Cuidemos Nuestra Casa Común, se realizó en una escuela que se llama Jaime Nuno. Bueno, no, creo que hay algunas preguntas. Sí, a ver acá. Jesús Navarrete, muy clara la exposición, muy bien. Muchas gracias. Bueno, no hay pregunta, ¿verdad? Bueno, No, maestro. seguimos. Las intenciones educativas o los propósitos. Lo que antes se llamaban propósitos, hoy se llaman intenciones educativas. No lo voy a leer por cuestión de tiempo. Y las estrategias nacionales que siempre debemos de tener en cuenta, en este caso voy a utilizar Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas, las Estrategias Nacional para fortalecer a las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos. Y perfil de egreso, tengo que tener en cuenta siempre esta parte de los perfiles de egreso que estoy trabajando. Por ejemplo, el perfil de egreso 1 plantea construir una identidad personal y colectiva. Perfil de egreso 2, valorar la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género del país. Me gusta mucho este perfil de egreso 6, que se perciben a sí mismo como parte de la naturaleza. Este término, esta partecita del texto, tiene una profunda connotación con la conservación y cuidado de nuestra madre tierra. Entonces, en este caso, voy a trabajar el perfil de egreso 6 y el perfil de egreso 1 en este proyecto. Bueno, ¿qué ejes articuladores voy a trabajar? La interculturalidad crítica y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y el pensamiento crítico. Son los ejes articuladores que voy a trabajar. Ojo, maestros, también tengo la propuesta y en este consejo técnico escolar, no, ¿cómo le llama? Al inicio del ciclo escolar, de este ciclo, tuvimos la fase intensiva de formación o de capacitación de nosotros. Ahí proponía que podríamos dosificar los proyectos, trabajar dosificando los proyectos. Por ejemplo, en proyectos de aula, en segundo grado, puedo ver, investigamos y creamos mitos y leyendas sobre fenómenos naturales en libros de saberes y pensamiento científico, campo formativo, una mano a la alimentación, los saberes de mi comunidad, reconozco y represento un estado de mi país, reviso la bolsa de mandados. Son los libros de proyectos de proyectos escolares, proyectos comunitarios, nuestros saberes y múltiples lenguajes, proyectos que se relacionan con mi proyecto áulico que voy a trabajar, las páginas, para dosificar los proyectos y decir, no, investigamos y creamos mitos y leyendas sobre fenómenos naturales, lo trabajo 2 días y ya quedó el proyecto. Para nosotros, los trabajos por proyecto se deben de trabajar más de 1 mes, 2 meses o 3 meses y dosificando todos los proyectos que se relacionan con los libros de textos nacionales, los libros de texto gratuitos. Entonces, nos dan la oportunidad dentro de la autonomía profesional y curricular de hacer esta propuesta de dosificar los proyectos. Cuando nosotros tenemos una asamblea de maestros, cuando hacemos reuniones con los padres de familia, estamos trabajando un campo formativo de lo humano y lo comunitario. ¿Cuál es el programa sintético? El contenido es actitudes y prácticas que prevalecen entre los hombres y las mujeres en la familia, la escuela y la comunidad. ¿Cuál es el PDA? Reconoce la aportación de mujeres y hombres en las actividades de la escuela y la comunidad.
¿Cuáles son las aportaciones de las mujeres? Ir a las reuniones, estar en el proceso de los proyectos, en la parte del codiseño, de la contextualización o aproximación curricular. ¿Qué contenidos estoy trabajando o qué saberes y comunitarios estoy trabajando? Asambleas comunitarias y el PDA. Puedo tomar el mismo PDA del programa sintético, lo modifico. Yo pongo aquí contenidos para fin didáctico de este programa, porque al final de cuentas nosotros tenemos saberes y conocimientos para traducirlo en lenguaje nacional como contenidos. Aquí abajo vienen las actividades. Y así, maestros, otro campo formativo del humano y lo comunitario, el programa sintético plantea historia personal y familiar. ¿Cuál es la aproximación curricular o el codiseño? Periodo de siembra del maíz. PDA conoce las temporadas de siembra del maíz a partir de la temporada del sol y de la lluvia, o el equinoccio y el solsticio, traducido en lenguaje matemático también. Aquí, pues yo le preguntaba a los niños, le pregunté los periodos de siembra, porque un proyecto se va vinculando de manera integral, se planea de manera por campos formativos, pero se ejecuta de manera integral. Aquí, ¿qué campo formativo trabajo? Lenguajes. ¿Qué contenidos? Representación de lugares y las maneras de llegar a ellos. PDA describe de manera oral y escrita los lugares por lo que pasa para llegar de su casa a distintos destinos dentro de su localidad. ¿Qué contenidos o saberes comunitarios? Croquis de la localidad. Se les pidió, aquí está la actividad de abajo, a los niños representar mediante croquis su localidad. Y el programa sintético Ética, Naturaleza y Sociedades, trabajo, cambios en la naturaleza del lugar donde vive y su relación con las actividades humanas cotidianas que tienen orden cronológico, asociadas a ciclos agrícolas y festividades, así como su vínculo con la noción de tiempo y espacio histórico, antes, durante y después. Aquí fuimos a platicar de cuentos con los niños, platicamos de lo que ellos conocen, en la siembra del maíz, cómo era antes aquí cerca de la escuela, había montes, qué había, y para ver cómo han surgido los cambios y cómo afecta estos cambios el roce para sembrar el maíz o fomentar la ganadería, cómo afecta la cuestión ecológica al medio ambiente. Entonces, también lenguajes, programa sintético, escritura de nombres en lengua materna. En la lengua materna, aquí trabajo, me gusta mucho esta propuesta del trabajo por campo semántico, de los colores, elementos de la milpa, cantidades, cómo se cuentan las cantidades que se mueven, las cantidades que no se mueven, o de animales o productos. Entonces, aquí, por campo semántico, hacemos esta actividad de la escritura en nuestra lengua originaria. Este de saberes y pensamiento científico, estudio de los números y trabajo el valor posicional como contenido propio de algo que no aparece, porque el codiseño son los contenidos que no van a aparecer en el programa sintético. Entonces aquí estamos trabajando de cantidades y de figuras, saberes y pensamiento científico. Aquí trabajamos cuerpos geométricos y sus características. Aquí, si ven, los niños están trabajando a partir de la semilla del maíz, figuras geométricas y de unidades, decenas, centenas, unidades de millar, a partir de ese trabajo, saber y pensamiento científico, ahí están trabajando, materiales reciclados, y bueno, y también el valor posicional, construcción de la noción de suma y resta como operaciones básicas, saberes y pensamiento científico, y ahí se ven los niños, si ven, están clasificando maíz blanco que vale 1, maíz negro que vale 10, maíz amarillo vale 100, el maíz rojo vale 1000. Entonces jugamos aquí por cantidades y aquí la niña, el niño que junte 10 maíz blanco lo cambia por uno negro, unidades, decenas, centenas, unidades de millar, empleo, y aquí dice lenguajes, saber y pensamiento científico, 2 campos formativos. ¿Cuáles son los contenidos? Empleo de instrucciones para participar en juegos, usar o elaborar objetos, preparar alimentos u otros propósitos. Estos contenidos del programa sintético viene muy general y ya yo lo voy a cerrar en el codiseño como valor posicional para que sea algo más específico. Y el programa, pues aquí la comunidad donde vivo, flora y fauna local, aquí fuimos a platicar, a caminar con ellos, aquí platicamos un cuento y recogimos la basura. ¿Qué campo formativo? Ética, naturaleza y sociedades.
y el mismo contenido anterior. Y aquí fuimos a recoger la basura que había a la orilla de la presa y por el camino que pasamos para utilizar esa basura más adelante, ahorita le voy a explicar. Aquí hice mi asamblea con los padres de familia para trabajar en la visita. Como ven, fuimos primero, cuando empezaron a sembrar la milpa, fuimos a medir las matemáticas comunitarias y ahorita que ya se hizo una mazorca, que es el teocintle y la mazorca. Y la comunalidad, fuimos a convivir, ahí hay unas fotografías, convivimos con los padres de familia y la fiesta es parte, un elemento importante dentro de la comunalidad. Y bueno, para ir cerrando, una representación de lugares y las maneras de llegar a ellos, programa sintético y la contextualización, aproximación curricular viene siendo el croquis de la comunidad. Después del croquis individual, por colectivo, y al final hacemos un solo croquis de la localidad en un pellón y ya ellos se ubican geográficamente dónde vivían, si se habían equivocado, habían ensayo y error, habían dibujado en otros lugares sus casas, pero ya cuando se ubicaron, después de 3, 4 recorridos en la localidad, pues ya se ubicaron espacialmente. Entonces, y aquí vamos a utilizar la basura que fuimos a recoger y en los productos del campo y de la ciudad. Si ven, aquí están haciendo una maqueta, aquí están las etiquetas de la basura de los botes y los productos de la maqueta, los productos que se produce en el campo y la basura que se genera con todos los productos de la ciudad. Bueno, los seres vivos, cómo forman parte importante de nuestro ecosistema, la germinación del maíz nativo, y ahí están las semillas, la lengua originaria, jugamos las loterías, afuera, adentro. ¿Y cuáles fueron mis instrumentos? Mis instrumentos fueron registro anecdótico y como aquí tengo una libreta donde apunto mi registro anecdótico y diario de clases, así como rúbricas, pruebas escritas. Son los instrumentos, las 4 técnicas son la observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño, interrogatorio. Bueno, algunos libros que sustentan la propuesta, ¿no? Bueno, ese es mi Facebook, mi correo. Me pasé 4 minutos y me fui muy rápido por cuestión de tiempo. Bueno, maestros, espero que les haya aclarado cómo viene la lectura de la realidad en las comunidades de aprendizaje, el programa sintético que propuso la maestra Roserlinda, el codiseño, el plano didáctico, todo va enlazado. No hay nada desperdiciado en nuestra lectura de la realidad cuando trabajamos el PENSE o el proceso de mejora. Bueno, estamos a la orden de dudas y preguntas de los 3. Son las 8:35. Acabamos exactamente la media hora. Bueno, dudas, compañeros maestros, pueden abrir su micro, pueden preguntar. Compañeros, pueden levantar la mano para hacerlo esto un poquito más ordenado y si gustan, aquí con mucho gusto, nosotros no estamos propiciando una práctica, una reflexión vertical. Los invitamos a que este diálogo sea horizontal y que podamos compartir y aprender todos de todos, y pues es un placer coincidir esta tarde, de nueva cuenta. Bueno, maestro Jesús Navarrete, es que lo único que nos complica es la SED, porque la SED nos manda un montón de documentos, yo estoy en contra de esos excesos de documentación, estresan a los compañeros, perjudican el tiempo dedicado a la cuestión pedagógica, en vez de reducir en 1, en 2 documentos, yo no sé por qué nos piden tantos, yo también estoy en desacuerdo, nos quitan horario pedagógico, para dedicar a la cuestión pedagógica. Sí es cierto, maestro, pero bueno, nosotros no somos expertos, como decía Claudia, nosotros somos maestros frente a grupo, la maestra Rosa Erlinda está frente a grupo, la maestra Claudia es directora frente a grupo, no somos maestros de escritorio, así como algunos, porque hay muy buenos maestros en la SED, pero también hay otros que nos cargan la mano en este proceso. ¿Sale? Entonces, bueno, preguntas, no veo, dijera por ahí. Preguntas, comentarios, maestro Jesús, ¿no gusta hacer uso de su micrófono? Nos gustaría escuchar su voz, porque acá lo estamos leyendo en el chat, pero lo invitamos a participar con nosotros. Sí es su Ok. gusto, claro. Muchas gracias, maestra.
Yo creo que cuando hablamos de este tipo de metodologías, la esencia va a residir siempre en el entendimiento del entorno. El maestro Víctor creo que ha enfocado muy bien un aspecto interesante que siempre ha sido factor detonante en la educación, la cultura. ¿Cómo la entendemos? En los diversos eventos que hemos participado aquí, él ha ampliado en otras ocasiones cómo debemos entender la cultura en este aspecto para hacer que los estudiantes la asimilen, la vivan, la comprendan, la interpreten y en un momento dado puedan llegar a transformarla. Esto nos va entonces a encauzar a que las metodologías globalizadoras, metodologías activas, el nombre que se le ponga, no van a tener razón de ser si los profesores no estamos conscientes de que provocar una emancipación requiere llegar a lo más sensible del individuo. El análisis reflexivo del conocimiento para poderlo transferir y actuar bajo la conciencia de que la toma de decisiones que yo haga, ¿sí? Asume la responsabilidad del acto. Esto es, estoy consciente de hacia dónde va. Esto implica que metodologías como lo que ustedes acaban de presentar ahorita, ya una vez plasmadas, pues los profesores tenemos que atrevernos a dar el paso para cambiar, a dar el paso para que el estudiante sienta que en ese ambiente tiene la libertad de crear, de expresarse, de recrear y de equivocarse para poder entender, para poder aprender. Me agrada mucho la situación de los planteamientos porque en ello es notorio la experiencia de cada uno de ustedes que esta tarde han participado. Todavía también hay que clarificar, nos falta mucho porque, pues bueno, unos abrimos un camino y luego nos encontramos otras barreras. Yo recuerdo muy bien cómo dentro del sistema básico de mejora que se vivió en etapas anteriores, dentro de las prioridades de la Secretaría de Educación había una condición para lograr esa transformación de los consejos técnicos escolares, que era la descarga administrativa. Ahorita el maestro Víctor pues nos vuelve a enfatizar, ¿no? Tenemos que seguir luchando a pesar de esas adversidades, porque de ahí pues tenemos que ser muy conscientes. Se pide información que no tiene ningún sentido porque no se le da uso. Se piden informes que solamente distraen al docente, al directivo, y quedan ahí en un escritorio. No le veo ningún sentido que haya eso. Precisamente por eso creo yo que si retomamos estas metodologías y las aplicamos a conciencia, porque no son nuevas, también se ha explicado aquí bastante, son metodologías que han existido. Solo tenemos que actuar, pensar en una escuela joven, en una escuela que revolucione, en una escuela que entienda, en la que se eduque, en la que se forme, en la que se divierta. Porque estas acciones, veía las imágenes que presentaba ahí el doctor Víctor, pues para los niños es una excursión, es una fiesta del aprendizaje y se cierra con esas reflexiones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Asumir mi responsabilidad y estar consciente de que en la medida que me hagan observaciones, en la medida de que me retroalimenten, pues voy a ser mejor. Muchas felicidades por abrir estos espacios de diálogo. Yo agregaría siempre una palabra que me gusta mucho de Fernando Reimers, que dice estos procesos dialógicos, si usamos el diálogo informado, será una forma de estar reconstruyendo conceptualmente de manera permanente todos esos aprendizajes para aprender siempre a utilizar la información en el momento adecuado, con las personas adecuadas y en la solución de los problemas. Muchas gracias por el espacio, maestra.
Agradecidos nosotros, maestro, de contar con su compañía, su acompañamiento en esta sesión. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Maestra Marisela, ¿no se anima? Maestra Teresita, ¿quién dijo yo? Ana María González, sin miedo. Somos maestros igual que todos ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda para todos? Yo ahorita voy a tocar el Buenas, tema. Adelante. buenas noches. Buenas noches, maestra Marisela. Sí, pues antes que nada agradecerle a usted y a las compañeras que nos están abriendo el panorama para este nuevo ciclo escolar 2025-2026. Agradezco de que siempre haya gente comprometida. Dice usted que los maestros no, pues no somos personas muy expertas, pero yo les agradezco la compartencia de las experiencias que ustedes han tenido y que generosamente las están aportando. Se practica con el ejemplo, ¿no? Lo que es la comunalidad, el acompañamiento. Sobre todo en mi caso, que soy supervisora, a mí me sirve mucho todo lo que se comenta en esta compartencia. La verdad que eh, dice ahí el maestro Juan, creo, no sé, el que participó ahorita, no recuerdo su nombre, que todo parece tan sencillo, ¿no? Pero es muy complicado cuando ya estamos en el campo de los hechos. Sobre todo, como dijera el antropólogo Jaime Martínez Luna, tenemos que hacer que nuestros alumnos no solo adquieran conocimientos o desarrollen sus habilidades de manera activa, de manera innovadora, sino que lleguemos podamos lograr como maestros el sentipensar, dice él, de todo lo que conlleva el rol docente, ¿no? ¿Y quién tiene que empezar con esto? Pues somos nosotros los maestros. Si no sentimos ese apasionamiento, ese amor por lo que verdaderamente estamos, creo que ahí es un punto menos. Considero que todos los que estamos aquí estamos porque nos interesa y ojalá que ese espíritu que tenemos de la compartencia podamos hacerlo con nuestros compañeros en nuestras zonas escolares. Muchas gracias, maestro Víctor, muchas gracias a los compañeros y a todos los que hacen aportes para ahora sí que poner su granito de arena en beneficio de nuestros alumnos y de nuestra propia profesionalización y actualización. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Compañeros, en el chat me permití compartirles en PDF, porque como tiene muchas imágenes, para que no se cargara tanto la presentación, bueno, la aportación que hicimos esta tarde, o sea, la que yo compartí, por si les sirviera sobre todo en la cuestión de la lectura de la realidad como referencia, ahí se los puse en el chat para si es pues de posible interés para alguno de ustedes. Y pues como íbamos a pensar, maestro Víctor, maestra Clau, cuando íbamos a pensar que iba a estar yo desde Chihuahua, compartiendo con personas de Oaxaca, de Colombia, de Guadalajara, de tantos lugares de la República y que íbamos a poder estar aprendiendo y preparándonos para poder pensar en cómo llevar a cabo un ciclo escolar. Qué emoción esta cercanía, esto que tanto usted nos invita, maestro Víctor. Claro que sí, maestra Rosalinda. Pues gracias a ustedes, la maestra Claudia, a todos los que participan, le dedican tiempo porque pues no crean que esto es de un día para otro. Venimos desde varios días reuniéndonos, ayudándonos, haciéndonos observación de cómo darle otra forma, otro consejo técnico para no seguir con lo tradicional. Por ejemplo, lo que decía la maestra Claudia de hacer, de construir principios éticos en una escuela. Los principios éticos es importante y lo tienen que aportar los maestros de cada escuela, como por ejemplo la puntualidad, el respeto, la compartencia, la solidaridad, toda esa parte que a veces nosotros no nos atrevemos a hacerlo. Entonces, con esa propuesta que hace la maestra Claudia de los principios éticos, ponerle nombre, ¿cómo se llama esa comunidad de aprendizaje? El Quinto Sol,
el Cempasúchil, el Teotihuacán, ponerles nombres para que nos identifiquemos y sepamos para dónde caminemos. Y si inclusive, decía ella, poner en el mural de la escuela, en la entrada, la puntualidad, porque también eso forma parte de nuestra formación. Ahora sí, forma parte de nuestra forma de ver, de ser en la escuela. Y eso habla bien de nosotros con los padres de familia. Siempre van a hablar bien de los padres, de los maestros, quienes son puntuales. Y ese va a ser el respaldo siempre. Entonces, en el caso de Oaxaca, yo les decía, aquí se habla de una aproximación curricular. ¿Qué es la aproximación curricular? Es algo que está en movimiento, es algo que está en constante construcción, no es una currícula cerrada, es una currícula abierta en donde los contenidos se pueden cambiar, adecuar, construir, poner, quitar, dependiendo el proyecto. Porque si la diferencia con los proyectos, con las currículas institucionales que nos dan como en el programa sintético, sobre eso tienes que trabajar y eso es lo que se tiene que ejecutar a comparación con una aproximación curricular que está en constante cambio y reconstruyendo. Eso es lo que hoy estamos tratando de construir en Oaxaca. Ahora, cuando se habla de rizoma curricular, la rizoma curricular no es más que la construcción de conocimiento de contenido de manera horizontal, porque la rizoma crece de manera horizontal, no vertical. Entonces, y cuando hablamos de rizoma curricular no es más que tanto saben los padres, los niños, el maestro, la sociedad, y esos contenidos, esos conocimientos, saberes comunitarios o populares tienen que ser de manera horizontal, no vertical. Entonces, para fines de aclaración con los compañeros que están aquí en la sesión, y el proyecto educativo que propone Oaxaca viene siendo el programa analítico a nivel nacional. El programa analítico tiene tres momentos, tiene tres planos. El proyecto educativo tiene tres dimensiones. Similar es la característica y lo construye el proyecto educativo una escuela. Cada escuela debe de tener su proyecto educativo, pero como sé que no van a leer 20, 30 libros, siempre he propuesto que cada zona construya su proyecto educativo. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, maestro, pues nos despedimos. Claudia, ¿alguna última palabra? Igual la maestra Rosalina. Adelante, maestra Claudia. Sí, maestro. Bueno, pues como ya lo dijo el maestro Jesús Navarrete, pues todo suena muy bonito, no es nada fácil. Y yo me imagino, así como para las que nos gustan las plantas, es como en un jardín, tenemos flores y hay flores que se abren con el sol y hay otras que aunque les dé el sol se niegan y se cierran. Entonces vamos a encontrar compañeros que sí se van a abrir a este espacio dialógico, pero va a haber algunos que se van a negar, que les va a costar un poquito de trabajo, pero pues hay que contagiarlos con ese aroma de nuestras flores, de que se vean florecer estas comunidades de aprendizaje. Entonces, esa es la invitación que les hago y pues a que sigamos compartiendo lo que sabemos, que sigamos trabajando en comunalidad, a que sigamos formando estas comunidades profesionales de aprendizaje, estas comunidades de aprendizaje, maestras, maestros. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Maestra Rosalinda. Bueno, pues yo no me despido, sino que son hasta pronto, hasta la próxima sesión, hasta la próxima sesión de la comunidad de aprendizaje. Estamos muy felices porque creo que ahora tenemos más compañía que la sesión anterior y pues nosotros lo que tratamos de hacer es compartir desde nuestra experiencia y contextualizar todos estos productos porque podíamos pues a lo mejor compartir puros conceptos y pues quedarnos en ese papel que tenía antes el maestro de que yo soy el que sabe y los demás pues simple y sencillamente van a aprender o verlo como un negocio, ¿verdad? De estar tratando de vender para ganar. Y no, nosotros aquí lo que hacemos es compartir desde la humildad, desde nuestra experiencia, desde nuestra escuela, lo poquito o mucho, o como ustedes lo quieran apreciar, pero desde la sencillez y desde la humildad para poder crecer y edificar juntos. Saludos, maestro de hasta Durango. Yo soy nacida en Gómez Palacio y pues también me siento que tengo sangre de alacrán por aquí, por mis venas. Gracias a todas, a todos y seguimos aquí. Y le doy la palabra a nuestro mentor, al maestro Víctor Terán Orozco.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron. Un abrazo, maestra Rosalinda, maestra Claudia, y recuerden que aquí lo vieron y aquí lo escucharon primero. Muy buenas noches.